Oye, Alejo, qué bueno tenerte aquí en este espacio de Libertank. Además, este podcast tiene un nombre muy libre que te va a gustar, se llama Sin Permiso. Y entonces aquí vamos a hablar de cosas sin pedirle permiso a nadie. Extraordinario. Pero para que arranquemos siguiendo la costumbre de Libertank, que no solamente es la costumbre de este podcast, también es la costumbre en los Pola y Libertad, en los Leader Labs, en todos los eventos, arranquemos contándole a la gente un dato curioso sobre usted que la mayoría de la gente que nos está viendo no nos ve. Algo que no le había dicho a Andrés Acevedo en la temporal. Voy a responder con una anécdota. Mi hija mayor el año pasado, en una conversación, me dijo: papá, yo sabía que tú eras pescador, equitador, piloto, pero policía nunca me imaginé. Entonces soy policía de la reserva, teniente. Y piloto y equitador y pescador. Y uno que ya se volvió vergonzante, pero para mí fue en su momento un tema que movió la energía y fue importante, fue que me metí a aprender a torear. ¿Ah, sí? También me metí a torear sí. Había un tema ahí como de la relación con el animal y con el peligro. Eso, digamos que yo creo que hay una connotación alrededor de la violencia que para los que realmente son apasionados del tema saben o sabemos que no es, puede que sea muy violento y racionalmente es muy difícil de explicar, pero eso tiene pues obviamente una tradición, primero milenaria y segundo pues es una obra del hombre. Ese ser vivo que está ahí con ese peligro de muerte al frente es una obra del hombre hace 2500 años, antes que el caballo. ¿Va a estar aquí la próxima semana? Voy a estar aquí. Porque la próxima semana va a estar aquí Antonini de Jiménez, nuestro amigo. Claro. Y él acaba de sacar un libro que se llama ¿Por qué debería ser taurino? Y hace un símil de, si usted es un hombre libre, como usted, y el símil entre el torero y la valentía del torero cuando se enfrenta a un animal mucho más grande que él, mucho más fuerte, y la libertad. Sí. Entonces ahí podemos haber una tertulia interesante frente a ese tema. Hay una tertulia chévere. Pero arranquemos la conversación por ese lado. Perfecto. Y es emprendedor y empresario, gran defensor de la libertad. Quizás muchas de las personas que están viendo este podcast van a preguntar por qué aquí están esos 3 libros. Y yo los escogí a propósito. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos 3 libros. Este es de Alejo, pero estos 2 ahorita los tocamos. Pero hablemos de eso. Digamos que en tu vida de empresario y de emprendedor, ¿cómo se asemeja eso con ser torero? Lo primero, yo creo que el regalo de estar vivo es el mayor regalo que tenemos. O sea, el privilegio de esta existencia. Si uno se pone a pensar y todos los días nos ponemos a mirar cuál es el mayor activo o patrimonio que tenemos como seres vivos y humanos, es esta existencia. Y de esa existencia, si lo fuéramos como a ir a entrar un poquito más profundo, uno diría el tiempo. Ese es el mejor regalo. Y ahí hay una relación de uno con uno individual muy grande, desde dónde uno quiere poner la energía y dónde uno quiere y con qué intención. Y esa yo creo que es la mayor de las libertades. Si a mí me preguntan, y seguramente ahora hablaremos de este primer libro de Ayn Rand, que la descubrí en el año 2006, por allá 2005. Para mí fue como totalmente transformador, porque yo creo que me arraigó. Hay muchas personas libertarias que no saben que lo son. Hay muchas personas objetivistas que no saben que lo son, y uno se da cuenta, lo hablábamos ahora antes de arrancar y por la entrada a la puerta. Yo creo que la libertad máxima es usted poder enfrentar esos miedos, y la naturaleza claramente es una vulnerabilidad de reconocer lo que hay ahí expuesto. Ya hay un tema muy mágico, es muy difícil de explicar desde la racionalidad. A propósito, hago un comentario, y es que yo me autodefino también como ecologista. Entonces uno dice, es que eso es una contradicción. Yo no sé si es una contradicción, pero a mí me gustan los toros y creo que tenemos una responsabilidad muy grande por contribuir para que el planeta esté muy bien. Pero es muy interesante porque escuchándote, a propósito de Antonini, él repite mucho en los Leader Labs una frase que a mí me gusta mucho, que además yo creo que te va a gustar mucho más a vos. Y es la siguiente. Él dice, el hombre que no se mete en líos, la vida se le convierte en un lío. Y al final es eso. Sí. Tener la capacidad de pararse frente al peligro que sea. Y yo creo que eso es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Estar uno todo el día como con ese dolorcito de estómago. Y es cuando hablaba de la existencia, es una existencia que valga la pena.
Claro. Y una existencia que valga la pena requiere usted estar absolutamente comprometido, jugado y apasionado por lo que está haciendo y siendo coherente con lo que usted cree y desde esa libertad. Y yo creo que esa es una expresión pues de un individuo que se para y dice: yo me la voy a jugar aquí al frente de 15.000 personas porque eso es lo que yo quiero y siento y lo voy a hacer con toda. Porque es que además si no está ahí absolutamente presente y con todo, pues realmente no creo que le vaya muy bien. ¿Qué es eso? Estar presente en la vida. Estar presente. Antonini también lo decía, estar despiertos. Porque al final es vivir en libertad, que es vivir en tu mejor versión, o al menos en el camino y en el intento de tu mejor versión, es estar despierto. Y hay una frase que de pronto no es tan chévere como la de Antonini, pero yo creo que lo decían los abuelos, y es: la buena vida cansa y la mala amansa. Total. Y ese, pues realmente, ya si nos metemos ahí como a filosofía estoica, pues la vida va a venirse con un montón de desafíos y complejidades y miedos y problemas, y de uno con uno, que son los peores además, que requieren de precisamente ese trabajo de aceptación y de uno saber dónde está parado y cómo hacerlo. Entonces esa presencia creo que ayuda. No quiere decir que uno la tenga clara, pues. O sea, eso es un desafío de todos los días, es el desafío de todos los minutos. Total, de uno no vivir la vida simplemente porque toca, sino en realidad jugarse la piel como el torero, Sí. todo el tiempo. Pero yo iba a tocar este tema de último, pero por aquí nos está yendo la conversación, para que hablemos un poquito de tu libro. Pero voy a contar una anécdota rápida. En estos días yo le regalé este libro a alguien y me digo: ve, pero no entiendo, ¿y por qué lo escribió en inglés? Y yo le dije: si usted lo conoce, usted sabe que si él podría haberlo escrito en latín, lo hubiera escrito en latín. Porque o sea, nada que fuera fácil. O sea, no lo iba a escribir en español nunca porque eso era más fácil. Entonces decidió escribirlo en inglés, seguramente también para que lo lea gente o más gente en el mundo, pero también porque era difícil. ¿Sí o no? Tu vida yo creo que ha estado guiada por un verdadero elogio a la dificultad, para poder mantenerse uno despierto. Pues me siento muy honrado, nunca lo había pensado así, pero la verdad es que sí me gusta como ejercitar los aspectos que considero que no tengo muy desarrollados, y ahí trato como de ir al gimnasio para ver cómo uno va avanzando en eso, muy desde la curiosidad y pues desde ese gusto por aprender y no dejar de aprender nunca. O sea, yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos. O sea, hasta el último día de la existencia deberíamos estar aprendiendo alguna cosa, por lo menos es lo que a mí hasta ahora me ha traído pues como con la intención, ¿cierto? Pues y por eso fue que me puse en esa tarea. Ahora, si me pongo a hacer una reflexión de este libro, ahí pues hago un par de salvedades. La primera es que nunca fue una intención. Yo nunca me hubiera parecido bastante pretencioso si alguien me hubiera dicho: vas a escribir un libro. Y yo, no, pues ¿cómo te ocurre? Yo de qué me voy a poner a hablar. Pero fue un proceso muy emergente, fue una cosa pues, de la situación que cuento ahí, que no, de hecho no es un libro del éxito, es un libro de una dificultad. Lo cual también habla mucho de un hombre libre. Pero ahorita hablamos de eso, porque yo creo que se relaciona con esto, pero ahorita hablamos de eso. Listo. Bueno, y por temas de la vida y desafíos que se fueron apareciendo, pues llegamos y llegué ahí. O sea, pero fue como el resultado de un montón de cosas, de afrontar lo que se iba viniendo, como tratando de decir: bueno, ¿y de esto qué puedo sacar positivo? ¿Y de esto qué puedo sacar positivo? O como diría Marco Aurelio, aquello que se oponga a la acción se vuelve la acción. Entonces... Y bueno, ahora sí entremos un poquito al libro. El libro es de un fracaso. Sí. Del fracaso de la vesícula del Rosario. Sí. Y que además se requiere mucho coraje escribir un libro sobre fracasos. ¿Qué es lo que más hace falta? Todo el mundo, las librerías están llenas de libros sobre historias de éxito. Y los podcasts están llenos de podcasts de historias de éxito, pero no de fracasos. Y el fracaso es algo que le interesa mucho a la gente. Incluso una de las preguntas que más se repiten dentro del Leader Lab, que es el programa que hacemos con jóvenes, es esa, y es: cuéntenos una vez que la haya cagado. Esa fue la historia de ese libro, es la mayor cagada que has hecho, o quizás hay otras. Yo creo que la más larga sí. La más larga sí. Sí, porque fue de 10 años. Claro. Esa fue bastante, la tengo muy presente precisamente por larga. ¿No? Seguramente también he hecho muchas, seguramente no, he hecho muchas que no fueron tan largas, afortunadamente. Y yo creo que cuando a uno le cuentan la historia de los éxitos, le están contando la historia incompleta. Total.
porque la vida se compone de un montón de dimensiones y tiene muchas. Y yo creo que para uno poder entender muchas veces las historias de éxito necesita precisamente entender cuáles fueron esos días oscuros, que todos los seres humanos que yo conozco los han tenido. Y las 3 historias además, porque todos tenemos 3 historias. ¿Cuáles eran las 3 historias? Bueno, vamos a arrancar por la más importante, por la número 1, y es la de los hechos. Me llamo Alejandro, nací en Medellín. Estudié en tal colegio y mis compañeros se llaman tales y con tales, o sea, los hechos. Mi papá y mi mamá, mi hermana, mi hermano. Esos son los hechos, o sea, ahí no hay, es evidencia. La segunda es la del éxito. Y la del éxito usted siempre la cuenta, y es un transversal. Y entonces yo tuve un momento de oscuridad, que es lo que estoy contando aquí. Un momento de oscuridad y entonces fui capaz de superarme. Eso es todos los seres humanos. No hay un ser humano que no la tenga. A todos, esa es la que queremos que vean. Y la tercera es la del miedo y el fracaso. Y es porque no soy lo suficientemente querido, porque esto no me funciona, porque no soy aceptado en estos espacios, porque he sido tan castigado en estas cosas y yo me he portado bien. Porque, o sea, es un montón de historias que todos los seres humanos tenemos. Eso se lo escuché alguna vez a un profesor que se llama el profesor Robert Kaplan y decían, conozca muy bien la tercera. Por 2 razones. Primero, es porque lo va a acompañar el resto de su vida. Usted no va a cambiar eso. Esa es una historia que a usted lo define y usted la tiene tan arraigada que cambiarla es muy diferente. En donde usted sí puede trabajar es en asegurarse que usted hace conciencia de que eso es solo eso, una historia. Y que aprenda de eso. Es solo eso, una historia. No es la verdad. Claro. Entonces, pero esa es la que te limita, esa es la que hace que obremos en algunos momentos con miedo o con exceso de confianza. O sea, ahí realmente esa es la condición humana ahí en plena emocionalidad. ¿Y cómo lucha uno todos los días contra ese demonio? Es la parte más difícil, ¿no? Sí, yo creo que es todos los días un poquito. Tratando de reconocerlo, porque muchas veces se siente, es físicamente. El profesor Graham Weaver, y no quiero aquí pues empezar a hacer como un tema de nombres y de citas y de nada, pero hizo una mención a un concepto que a mí me gustó mucho, y es la voz del alma. Las palabras del alma es la energía. Y usted hay días que se levanta con una energía muy bajita y le están hablando. Claro. ¿Qué es lo que le está diciendo? Usted está siendo coherente, no está siendo coherente. Por ahí es, por ahí no es. Usted sabe. Entonces, yo creo que es reconocer eso. Venga, por aquí no es. Es esa conversación de uno con uno. Es que la difícil es de uno con uno en el espejo, en la lavada de los dientes. Y es la que uno más evita. Así es. La que uno más trata de correrle. Tal cual. Y abre uno las redes sociales para poder salirse de esa conversación. Pero es tenerla, enfrentarla. Así es. Ahí hablas de la habilidad única, que eso ¿Cuál es después de esto? Porque para no hacerle spoiler al libro, léanselo, pero ¿cuál es tu habilidad única? ¿Qué es lo que te hace tu mejor versión? Mejor dicho, haciendo que Alejandro Mesa es su mejor versión, está en su mejor versión. Eso va a sonar un poquito pretencioso, pero yo creo que es el ejercicio precisamente como de reconocer dónde uno puede sumar con mayor. Yo creo que cuando hay desafíos grandes de problemas, juntar diferentes miradas, diferentes puntos para mirar a ver cómo se resuelven o cómo somos capaces de generar progreso desde esos desafíos, cómo volvemos los obstáculos en el camino de generar progreso. Ese realmente sería como donde yo me sentiría, por lo menos la historia que me he contado, no sé si será verdad, pero es donde trato de poner mucha energía, porque creo que ahí eso no me cansa. Y yo creo que es una buena identificación de cuándo es la habilidad única. Y es cuando uno no se cansa, sino que uno puede ahí, vamos a buscarle, miremos por acá, y qué pasa si esto, y busquemos por acá, ese tipo de desafíos. Y al final, ese es el rol del empresario en la sociedad. Porque el empresario es un solucionador de problemas. Todo el tiempo está descubriendo problemas que la gente necesita, sí, o que la gente tiene, y resolviéndolos. Y eso es lo que hace todos los días. Por eso es más eficiente haciéndole la vida mejor a la gente que el Estado. Sí, claro. Porque no hay nadie que sepa mejor cómo solucionar problemas complejos que los empresarios. Es que yo nunca he visto un Estado creando Internet, ni un Estado creando un computador, ni un Estado haciendo un buen suplemento de nutrición, ni un Estado produciendo un buen kilo de carne de cerdo. Pues la verdad no lo he visto. Yo sé que tiene otro rol y seguramente no. Es importante, sobre todo alrededor de la justicia y alrededor de la seguridad, para que pues haya por lo menos. Pero ya en el rol de generación de valor creo que los mejores dueños de eso es la institución de la empresa. Yo no creo que haya un mejor invento
en la historia de la humanidad para generar progreso y para generar diferencia que la institución hoy que representa la empresa. Yo no creo. No creo que haya nada más potente. Y además lo que demuestran todos los datos. Sí. Pero este fin de semana que estamos en el Leader Lab, una de las preguntas que se surgió y que siempre surge es, a propósito de tu lado ecologista, sí. es ¿qué hace el capitalismo y qué hace el capitalismo libre de mercado por el medio ambiente? Y yo les devolví la pregunta. Les dije, ¿qué hace el Estado? Y quedaron quietos. Sí, ¿no? El Estado hasta el momento lo que hace es gastarse y dejar una huella de carbono bastante grande, mandar un montón de aviones a cumbres en Dubái, a tomar whisky, fumar tabaco, conversar, pasar bueno y firmar documentos que nadie cumple. Pero ¿qué hace el sector privado? Y en eso yo creo que ustedes hacen mucho. Entonces yo les decía al final, confíen, primero, aumenten sus niveles de confianza en el ser humano. Sí. El ser humano ha creado cosas maravillosas y va a crear cosas mucho más maravillosas. Y hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, hay miles o decenas de miles de seres humanos dedicando toda su energía a solucionar ese problema. Así es. Lo único que necesitan es que no les estorben. Es libertad, Punto. no más. No más, no más. Para poder solucionar el problema. Que los dejen, tal cual. Que los dejen. Es que además primero hay dos elementos ahí súper importantes, y es que todo eso parte de la base, primero, súper social, porque es un tema de intercambio, voluntario y libre. Entonces, realmente es un mecanismo de colaboración cuya motivación precisamente es cómo me va a mí bien haciendo que a los otros les vaya mejor, porque es que si a los otros no les va mejor, pues a mí no me van a permitir capturar un pedacito de ese valor que estoy generando. Entonces, obviamente, entonces aparece pues el escéptico y dice, pero es que hay un montón de torcidos que roban. No, es que estamos hablando desde la virtud del sistema como se concebió. Y es un espacio de intercambio en donde tu esfuerzo y tu virtud lo intercambias con el esfuerzo y la virtud del otro ser humano. Y desde la libertad, si quieren, se lo intercambian, y para eso encontraron un mecanismo súper chévere que llama una moneda. Entonces la moneda lo que sirve es de medio de intercambio, pero realmente lo que hay detrás es trabajo y esfuerzo. Que es que hay mucho torcido. Si no hay virtud detrás, eso lo que es un esperpento, pues ahí no, ese no es. No, eso no de es. eso no se trata. Y eso no es un empresario. Así es. Que es una de las cosas que hay que para cambiar. Eso no es un empresario. Estoy totalmente de acuerdo. No es un empresario. Porque el empresario es aquel que primero, lo que acabamos de decir, descubre un problema, sí, o detecta un problema, asume un riesgo, se obsesiona con solucionarlo. Yo llevo 5 años en esto y he hablado yo no sé con cuántos empresarios y todavía no encuentro ese ser villano que solo piensa en su bienestar, ¿no? Ese ser egoísta. Uno lo que ve es que todos tienen unas obsesiones gigantes por solucionar el problema, además que es tu habilidad, complejísimos, inclusive el dinero, la rentabilidad pasa a segundo plano, en el sentido de primero yo estoy obsesionado con solucionar este problema y yo sé que la consecuencia natural de solucionar el problema tendrás que ser el dinero y la rentabilidad. Es que el modelo virtuoso es la responsabilidad que tenemos en las empresas, y hay algo muy importante, y es, para mí, empresario es cualquier persona que esté intercambiando voluntariamente esfuerzo detrás. Cualquier persona que hoy trabaje en la organización, para mí es un empresario. Se está levantando todos los días y está intercambiando su esfuerzo, su compromiso con un propósito a cambio del esfuerzo y compromiso de un cliente allá que está dispuesto a pagar porque le estamos entregando un valor. Entonces se vuelve primero es un sistema súper virtuoso, porque debería exigir es un tema de cómo genero yo valor allá. Una vez genero el valor, porque le estoy entregando algo, si no fuera valioso, no me escogen. Es que lo bonito de las empresas es que salen a elecciones cada minuto. O sea, aquí no es cada 4 años. Aquí no es como monté cada 4 años y listo y ya lo logré. No, aquí es cada minuto. Si yo no estoy siendo la mejor opción hoy para mis clientes en términos de la contribución que estoy haciendo y la mejor oferta, pues van a conseguir a alguien más que trae una mejor oferta. Si hay un sistema que invite y ponga mayor incentivo a que usted sea mejor todos los días, dígame cuál es, porque yo no veo otro. O sea, a veces minuto a minuto usted está saliendo a decir, yo tengo todo esto para ofrecerle de valor, entrégueme un poquito de su trabajo y su esfuerzo a cambio, y yo lo que estoy haciendo es capturando un pedazo de valor que ya le entregué para poder hacer el círculo virtuoso. Entonces, que nos va bien, claro, es que en los sistemas biológicos, si yo genero valor y estoy aportando, voy a crecer. Y tengo que crecer. No, es que si no, es que es un sistema biológico que no esté en movimiento y creciendo, o está creciendo o está decreciendo, pero eso pues no... Punto. Así es. Y si está creciendo, está próximo a morirse. Ahí va en camino. O se pone las pilas y hace el cambio, o... Pero
Además, miren, no hay un sistema que más se preocupe genuinamente por el otro. Total. Porque es que solamente te enriqueces viendo a los demás. No hay otra manera. No hay otra manera. Es que eso es entonces es que son muy egoístas, sí, llámelo egoísmo si quiere, pero estoy generándole mayor valor a los demás. Exactamente. Perfecto, maravilloso. Empezando porque, por ejemplo, en el tema del altruismo, que yo sé que no le gusta y la palabra pues la tiene canceladísima, realmente detrás de mucha de esta filosofía hay mucho altruismo. Alrededor del egoísmo, porque es que el egoísmo como principio, pero el egoísmo que ella plantea sí, suena muy como, no, es que ¿cómo así que el egoísmo? Usted se siente, o sea, ¿hay algo que le genere a usted mayor satisfacción que ayudarle a alguien a que esté mejor? Nada más. Entonces yo soy egoísta, a mí me gusta. Y lo hago por eso. Y lo hago por eso, porque es que soy egoísta, porque me siento súper bien. Porque el premio que recibo por eso es un premio moral que me hace sentir muy bien, me hace dormir plácidamente por la noche. En mi opinión, eso es egoísmo. No es que eso es altruismo, no, eso es egoísmo, o sea, porque yo me siento bien, es parte como de ser coherente con lo que yo creo, con lo que creo que es y donde debemos poner la energía y la atención, pero pues ahí hay mucha... Nos tratan de confundir. Total, y eso es lo que hace un verdadero empresario. Y aquí vamos a este libro, que este libro además, esta copia me la regalaste vos. Esta no porque no nos conocíamos, pero yo sé que usted también se la regala a todo el mundo con el que tiene una conversación más o menos interesante. En algún momento yo creo que era el mayor importador de este libro, me tocaba traerlo desde Argentina porque aquí no se conseguía, no lo tenían escondido, pero afortunadamente ya hay empresarios que se pusieron en la tarea de ponerlo disponible. ¿Y quién entendió el valor que hay detrás de esto? Es un libro de nochero. Total, una Biblia. Sí. Total. Pero ya vamos a este. Bueno, listo. Este me lo regalaste vos. Y este libro además, hay mucho de esto en este. Sí. Muchísimo en esta filosofía. Pero para la gente que no sabe, ¿quién es este man? Naval Ravikant es un inmigrante indio que se vino con su mamá cuando era niño a vivir a Nueva York. Su mamá a limpiar casas, de hecho, para darle un futuro más próspero a su hijo o a sus hijos. Y él se vuelve un inversionista extraordinario, empresario. Luego de crear varias empresas y con unas salidas muy exitosas, se vuelve un inversionista probablemente para mí uno de los más relevantes en los Estados Unidos del día de hoy. Es un filósofo, pero pues de aquí a la luna, alguien que hay que seguir. Para mí es uno de esos individuos que uno dice, este marca un norte para emular, para leer, para estudiar, para entender y tratar uno medio de entender para poder apropiarse de algo de lo que este hombre ha sido capaz de lograr. Naval Ravikant es un hombre que no es muy público, cero. De hecho, yo creo que esto no fue autorizado. O sea, ya sacó un libro, yo creo que se dio cuenta que lo que él tenía para decir valía la pena, entonces sacó un libro muy reciente, en diciembre del 24, hace un par de meses, muy sobre el tema de sabiduría, salud y riqueza. Hay un mensaje que cuando yo lo leí me hizo una diferencia fundamental, y yo creo que hoy en nuestra sociedad, y ahora que hablabas de las redes sociales, sí que es peligroso. Y él dice, hay dos caminos que usted puede elegir. Uno es el camino del estatus y el otro es el camino, él dice, de la riqueza. A mí me gusta más la palabra valor, porque me parece un poquito más amplia, sobre todo en la palabra español, porque aquí pues decimos dinero y entonces ahí mismo pues riqueza, y eso pues es como si uno inventara el diablo. Eso pues es absurdo, pero es alrededor del valor debería ser de la riqueza, porque es que además la riqueza tiene un montón de dimensiones. Hay riqueza intelectual, hay riqueza espiritual, hay riqueza filosófica, hay riqueza en la salud, hay riqueza en la naturaleza, hay riqueza, o sea, es realmente, pero entonces ahí hay que trabajarlo, eso en Libertad tenemos que masajearlo, ir al gimnasio a ver cómo vamos moviendo esa conversación. Pero él dice, hay esos dos caminos. El camino del estatus tiene un problema donde estamos tan metidos hoy. Y hay algunos caminos que son así. Por ejemplo, y lo voy a decir claramente, el camino de la política es de puro estatus. ¿Por qué? Porque tiene que repartir, el poder es finito. Y cuando hay recursos finitos, usted solamente puede hacer arreglos de suma cero, en donde para que a usted le vaya bien, al otro le tiene que ir mal.
Y nosotros en nuestra cultura, y yo creo que eso viene pues inclusive desde los españoles y seguramente también de la evolución humana cuando había recursos escasos, muchas veces tenemos eso arraigado de que para que a mí me vaya bien, a usted le tiene que ir mal. Y en la realidad de hoy del mundo eso no es verdad, en el camino del valor. De hecho, si nosotros vemos cuánto valía la bolsa de valores de Nueva York hace 20 años y cuánto vale hoy, pues nos vamos a dar cuenta de que eso vale yo no sé cuánto más, ¿cierto? 2x creo. Entonces, es que había para todos. Sí, claro, había para todos. Podemos generar para todos, porque es que es un tema de valor. Genere el valor y usted va a recibir a cambio un pedazo que le permite a usted ese camino virtuoso y usted agranda la torta, no tiene que repartírsela. En el mundo político, en donde estamos tan metidos, en el mundo de las redes sociales, el tema del estatus es permanentemente usted peleando o por una atención o por una visibilidad o por poder. Y lo que este amigo pues, plantea es que esos son caminos que al final termina uno en suma cero. Entonces uno siempre tendrá una pérdida. En el momento va a ser uno el que pierde. Sin necesidad. ¿Por qué? Si puedo poner toda mi energía en cosas para generar progreso, para generar valor, en donde no molesto a nadie y vamos para adelante y no tenemos que afectar absolutamente a nadie, por el contrario. Podemos sumar y colaborar para que nos vaya mejor a los dos. Y un tema que me parece ganador sobre eso es que la gente cree que es inevitable caer en uno de los dos juegos, y no, uno escoge. Uno escoge. No, Camilo, cuando uno lo invitan a ciertos espacios, que aquí somos muy dados a eso, pues no dados, pero hay espacios donde a uno lo invitan. Una junta, pues, de estas en donde es que yo ya hago más parte de la junta tal, o cierto, o de la institución tal, entonces uno antes de entrar a la junta es value game, o el juego del valor, el juego del valor, el juego del valor. No caer en la tentación de caer ahí, porque en el momento en que usted caiga en el estatus, la conversación ya de entrada se empobreció. Porque ya es un tema de quién se muestra más inteligente o mejor, o más sofisticado en los argumentos, o más... No, aquí pues somos seres humanos todos, de la especie, en un chispacito de la historia de la humanidad, tratando de ser mejores todos los días, hermano, a mirar a ver cómo evolucionamos un poquito, pero eso es lo que hay. Naval dice, chimpancés con un plan. Total. Pues no nos creamos nada. O sea, seres humanos que pasamos aquí pues 80, 90, pues al paso que vamos 120 años, pues hagamos que eso pues valga la pena, pero valga la pena desde el esfuerzo de uno con uno en esa conversación del camino del valor, pero pues para uno figurar en nombre, o sea, en el momento en que uno se mete en el juego del estatus, le está entregando su libertad a la opinión de los demás. Es que un hombre o un individuo libre nunca entra en el juego de estatus. No. El juego de estatus le sirve a las personas que están cómodamente instaladas en su mediocridad. Es muy tentador. Claro. Porque es que todos tenemos y está el ego que te habla el ahí de la todos vanidad. tenemos de todos. Claro. O sea, no hay a mí que me digan, pues no. Todos. Ahora, si tenemos esa conciencia, entonces uno antes de entrar a la reunión dice, nada, valor. Aquí pues es cómo sumamos. Que si uno quedó como un zapato, pues sumé. Total. Y la tranquilidad de uno con uno. Siempre. Ese es como el... Puede ir a dormir tranquilo. Exacto. Pero para eso uno tiene que estar despierto. O sea, ser consciente y darse cuenta del rol al que vinimos al mundo. Que vinimos es a dejar lo mejor de como lo encontramos. Sí. No a pasar de apercibidos, Muy ni a triste, quedarnos no. en la... Sí, Semejante regalo. Total. Para uno pasar de agache. Total. No. Y para no mejorarlo. Que valga la pena. Exactamente. ¿Cierto? Que es lo que todos los días hay un montón de gente, pero hay que confiar en esa gente y no estorbarle, pensando en eso, en cómo lo deja mejor. En Zamorano, en la planta de semillas, cuando estudiaba allá, yo estaba pues muy pelado, pero había un cuadrito con una frase que todavía la recuerdo y me encantaba, y es, si vale la pena hacerse, vale la pena hacerse bien. Total. Y no lo haga. ¿Para qué? ¿Para qué? Total. Y la otra, a ver si me acuerdo, es la calidad de vida de una persona está directamente relacionada a su dedicación a ideales de excelencia, no importa su quehacer o profesión. Bueno, las tengo ahí. Y eso además hay que mandarlo a marcar. Es más, hay que mandar a unas 500 vallas con esas frases en una sociedad en donde menos mal eso está cambiando y para eso estamos dando esta batalla tan dura, pero en una sociedad donde de un momento a otro la mediocridad se convirtió en un valor. El trabajo se convirtió en un antivalor. Hace poco veíamos un video que reposteó el presidente de un actor en contra del trabajo. Y ahora ya, pues están de moda los autores que hablan en contra del trabajo
Nosotros estamos muy ocupados mientras el ocio y la importancia de la vida contemplativa, para no mencionar pues, el autor. ¿Y en qué momento el trabajo, que es lo que ha permitido, entre otras cosas, lo que decían ahorita, que la bolsa se multiplique, que hayamos logrado... Que estemos aquí conversando con esta cámara. Con todo esto, que hayamos logrado que en 200 años, solamente en 200, que eso para la historia de la humanidad es nada. Nada. Hayamos logrado que la pobreza extrema pase del 85% al 8%. Que eso es un milagro. O sea, eso, si uno se pone a pensar en la historia realmente, uno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, aquí hay una anomalía que es increíble. Y tener el privilegio, nosotros, de estar viviendo el momento que estamos viviendo, eso pues hay que agradecer precisamente esa existencia y ese regalo todos los días. Y eso es lo que tenemos que repetir todos los días. Yo voy a los colegios, a las universidades y les digo, estamos en el mejor momento en la historia de la humanidad para estar vivos, y la gente se va de para atrás. Porque la narrativa que le han vendido es la contraria. Increíble. Cuando, pues hermano, podemos vivir más tiempo, más feliz. Es más, a propósito del tema de la vida contemplativa, nunca antes habíamos tenido tanto tiempo libre. Así es. Quizás el problema sea ese, pero ya eso es otro tema. Pero hablemos un poquito del trabajo y el valor del trabajo, y ese es el lema de Zamorano donde estudiaste. Sí. Labor omnia vincit. El trabajo todo lo vence. ¿Qué significa eso para vos? Yo creo que me definió por dos razones. La primera, porque ese fue el ejemplo que vi. Mi padre también es egresado de Zamorano y yo he sido testigo del compromiso que hubo con el trabajo y la dedicación todos los días, como a los temas y a los proyectos, pues en la familia en general, mis abuelos. Y yo creo que uno ve eso como un vehículo de realización y casi que de misión, como de propósito, una vida como con un propósito, independiente de cuál, no importa, pero algo que podamos poner de granito de arena para que esta cosa quede un poquito mejor de cómo la encontramos. Esta cosa no, esta maravilla de lugar. Y claramente es a través del trabajo que uno logra eso. Yo he tenido momentos de salud mental difíciles, ahí en el libro lo cuento un poquito en algún momento, y si no hubiera sido por el trabajo, yo no sé qué, porque a alguien le dicen, no, es que el trabajo fue lo que te hizo eso. Pues no, realmente pues hay muchas otras condiciones, somos multidimensionales y tenemos muchos temas, pero el trabajo es un vehículo realmente de realización y desarrollo que tenemos todos los seres humanos, y hay multiplicidad de trabajos, hay una cantidad, no simplemente en una empresa, no es simplemente, hay un montón de trabajos de muchas personas hoy que se levantan a mantener una familia, a cuidar una familia, un trabajo absolutamente relevante para hacer que el sistema siga funcionando. Y hay un intercambio, seguramente no de dinero, pero sí de valor por valor, que finalmente el sistema virtuoso gira desde ahí. Y eso yo creo que sí. La verdad, yo he hecho que el trabajo me defina. Y no me da pena decirlo. O sea, para mí a mí el trabajo me define. Y define además, y vuelvo, insisto, a los individuos que están buscando su mejor versión, porque en esta obsesión que tiene la sociedad moderna con el retiro, con la pensión, y qué voy a hacer con mi pensión, y cómo me voy a pensionar, y el eterno debate pues, sobre los sistemas de pensión. O sea, la gente tiene una obsesión por dejar de trabajar y no entienden que el trabajo en realidad es ponerse en forma, y que cuando uno deja de trabajar, deja de ponerse en forma. Igual, tengo el ejemplo tal cual, o sea, lo digo por mi padre. Yo creo que mi padre, a pesar de que hoy no está involucrado en el día a día de los negocios está más ocupado hoy contribuyendo en sus juntas directivas, en sus temas, en la curiosidad, en la lectura, que seguramente cuando entregó esas llaves hace 12 años. Esa es una responsabilidad de mantenernos vigentes hasta el último segundo. Es que si no somos la mejor versión hasta el último segundo, entonces ahora en la actividad que escojamos somos libres. Se vale. Total. Se vale, pero que no sea ocio. Exactamente. O sea, dejar que la vida pase por encima de nosotros, no. Escoja la que quiera. No quedarse cómodamente instalado en la mediocridad. Exactamente. Porque hay que ponerse en forma. Así es. Yo cuando conversé con tu papá, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Está pensando en otras cosas y esa mente va a 10.000 kilómetros por hora pensándonos que tenemos una tierra en tal y queremos hacer ahí, porque está hablando del Leader Lab y les digo, entonces lo hacemos en tal parte. Y es que yo estoy pensando que nosotros tenemos una tierra y quisiéramos convertirla en un centro de eventos. O sea, y eso es lo que lo mantiene en forma todo el día. Eso es como ir al gimnasio. Eso es ir al gimnasio. Exacto, todo el tiempo. Pero que ya hablamos de Naval, ahora vamos a este. A este mamo, que yo estoy seguro que cuando usted lo regala más de uno, entre ellos un amigo nuestro que ya pasó por este podcast, Ricardo Peláez,
Claro. que no sé si ya el episodio salió o va a salir, pero en todo caso, para que estén pendientes, se lo regalaste. Y aunque Ricky es un John Galt, Sí. pues no se lo ha leído, yo creo que lo tiene por allá acuñando una puerta en la casa. Yo creo que más de uno se asusta, Sí. pero lo que no ve es que aquí hay oro. Ahí Aquí hay oro. Contame una historia antes de hablar de esto. A ver si te acordás, una vez me contaste que te pararon en la aduana con un montón de libros Sí. y que te dijeron que es que la gente escondía ahí plata. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo fue eso? Tal cual. O sea, cuando yo viajo, muchas veces cuando voy como a algún evento de temas que a mí me gustan, yo colecciono libros. O sea, no solamente no los leo todos, desafortunadamente no me queda el tiempo, pero soy un coleccionista de libros. Yo veo un libro con una idea, con una idea que vale la pena, inmediatamente queda incorporado dentro del tema. Además me gustan físicos. Entonces traía una maleta literalmente de libros. Y llegué pues a la aduana y empezaron a decirme, no, venga, es que usted tiene que abrir la maleta. Y le dije, pues es que traigo libros. Y no, es que ahí es donde meten los billetes. Yo, no, pues entonces agarre libro por libro, no hay problema. Yo me pongo a esperar. Para mí fue muy doloroso, porque era como en ese momento era como el contraste de que era un libro. Yo creo que eso fue una escena en esta serie de Games of Thrones, del Juego de Tronos. Hay un discurso de... ¿Cómo se llama el hombre pequeño? No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Pues él dice, las personas que no leen tienen una vida, las personas que leen tienen miles. Total. Y yo creo que el libro, no hay una ganga más grande que un libro, porque es que el tiempo que hay, y yo ya soy testigo, esto aquí pues son 100 paginitas, pues, y una cosita así de chiquita. Sí, pero... Son 100 paginitas y a mí me tomó como 2 años hacerlo, 2 años y pico. Yo no me quiero imaginar creo que fueron 14 años para Ayn Rand hacer este libro. Ahí hay un nivel de esfuerzo detrás para poder poner unas ideas articuladas y juiciosas y finalmente aquí pues es el reflejo de probablemente miles y miles y miles y miles de horas de situaciones no fáciles que a mí me tocaron y quedan ahí, y aquí uno realmente con $10 o pues 40.000 pesos, 50.000 pesos estás teniendo acceso a eso. Es esto es o sea, uno dice, esto es la ganga de las gangas. Entonces, entrando por la aduana, uno decía, no puede ser que la fuente de esa conexión realmente que nos pone a tener una conversación diferente somos lo que conversamos. Ya entonces resulta pues que es el vehículo para meter billetes, para entrar billetes torcidos al país. Pero además hay un tema muy filosófico en esa frase, porque en estos libros hay un montón de billetes. Es decir, aquí en los libros, en leer, en estudiar, hay un montón de billetes escondidos y son muy pocos los que logran Lo habíamos hablado, sí, en realidad descubrirlos. Sí, claro. Pero segundo... Ahí hay muchos. Exacto. Y hay una y a eso iba este libro. Esto es oro. Sobre todo leerlo. Y entonces la gente dice, no, es que son mil y pico de páginas. Pues yo a todo el mundo que lo recomiendo le garantizo que una vez inicie no va a ser capaz de parar. Tiene un problema, Camilo, yo se lo advierto a todo el mundo. Primero, cuando lo regalo hago dos cosas, que no sé, no te lo regalé, entonces no fuiste testigo. Pero a quien se lo regalo siempre le digo, cuando termine de leerlo me debe $1. Y va a entender por qué después. Después va a entender, no me preocupe. Y he recibido $. ¿Ah, sí? Sí. Los que lo han leído. Los que no han leído nunca llegan $. Nunca llegan a eso. Nunca entienden por qué. Además no lo recibiría, o sea, claro. tampoco pasa nada. Y ese es el primero. Y el segundo es, lo único que le tengo que advertir es que su mirada va a cambiar. Porque es que uno ya se vuelve muy agudo. Entonces decíamos, un objetivista, un libertario, usted desde que entra por la puerta, usted sabe. Total. Y un saqueador también. También, inmediatamente. Y eso es muy duro, porque tenemos la muchos, forma de diferenciar los juegos. Porque tenemos muchos y tenemos de todos. Y cuando uno lo tiene es duro, porque pues hay personas que uno quiere mucho. Claro, muy cercanas y demás. Muy cercanas. Y uno dice, bueno, no importa, seguiremos, aquí estamos para querernos y para... Pero claramente... pues ya la conversación va a cambiar. Va a cambiar. Sí, aquí hay oro. Hay oro. Sí. Y va a cambiar la forma de pensar. A mí me pasó, no leyendo La Rebelión de la sino leyendo el Manantial, no sé si ya lo leíste, que durante, no sé, los 15 días que leí el Manantial, yo vivía puto con la vida. O sea, yo vivía puto con todo el mundo, yo vivía bravo con la gente. Y la gente decía, yo decía, pero es que esto es un chimbéis, a mí me ganas de... eso le va a pasar leyéndolo. Sí. Porque uno empieza a ver el mundo de manera distinta. ¿Cuál es tu diálogo favorito?
A mí lo que más me gusta es el discurso del dinero de Francisco Ancona. Yo tengo una nota en el celular. Una confesión, yo lo tengo impreso. De noche. ¿Y lo iban a meter acá? Lo iba a meter. Y el editor me dijo que cómo me ocurría. Yo le dije, pero es que eso para mí eso es... Me decía, es muy largo, el libro no es tan largo y ocuparía un pedazo en donde distrae. De verdad que me sugirieron, por favor, no lo ponga. Es un ejercicio chévere porque sí le permiten... El libro tiene por ahí 25% menos de lo que se escribió. Porque finalmente ellos son muy buenos en armar, esto es redundante, y le ayudan a uno mucho en eso. Y dice, ¿qué es el dinero? El dinero es una herramienta. Algo que además la mayoría de la gente no lo entiende. El dinero es una herramienta inventada por el hombre para poder intercambiar esfuerzo, valor y virtud. Espectacular, esa es la definición. Eso es. Ahí está el video de TikTok. Es una herramienta. Si hay esfuerzo, porque hay un esfuerzo, hay virtud, hay trabajo. Yo creo algo que genera valor, te genera valor a vos, pero lo que vos haces a mí no me interesa, pero sí le interesa a alguien más. Entonces vos vas y le entregas eso a alguien, ese alguien te da un dinero y vos sos libre de intercambiar el dinero conmigo, en este caso por el esfuerzo y el valor que yo te estoy generando. Entonces es un círculo virtuoso impresionante, o sea, realmente es un invento espectacular. Desafortunadamente también representa hoy, como se nos volvió una obsesión porque se volvió un fin y se nos olvidó que es una herramienta simplemente que debe estar reflejada es el esfuerzo y la virtud y el valor que está generando. Cuando eso pues usted puede prender una maquinita y hágale, se pierde mucho de la esencia de qué es. Que por eso en sociedades como la nuestra, que es una sociedad que lastimosamente le da muy poco valor a la libertad y le da muy poco valor a todo esto que hemos hablado, a hacer su mejor versión, a ponerse en forma, al trabajo, la gente termina cambiando de chip y entonces la gente ya no quiere, que esto también es una frase de Antonini, maximizar beneficios, es decir, maximizar el dinero, que eso es un juego de suma positiva, de largo plazo, un juego infinito. Así es. Lo decía Simon Sinek, sino acelerarlo. Totalmente. Y eso sí es el camino expedito al fracaso. Sí. Y hay unos desafíos. Por ejemplo, en estos días me puse curioso y puede que los datos no estén exactos, pero lo pregunté pues en Perplexity, entonces debería así tener una fuente, porque no era ChatGPT, no estaba alucinando, y me puse en la tarea de preguntar, bueno, en los últimos 15 años de Colombia, ¿qué porcentaje del PIB colombiano estaba representado en el gasto del Estado? No estamos hablando del gobierno actual, no. 15 años, ¿cierto? 18%. Hoy está en 29% y no alcanza. Entonces, y si ustedes me preguntan a mí, la verdad, yo no veo, y me puse inclusive en la tarea de matemáticas, decir, bueno, ¿cuánto fue el crecimiento real de esta cifra en esos 15 años? Y me da como el 8 y pico por ciento. En años en donde la inflación fueron 2, 3, 4, pues en los últimos años ha estado alta, pero en un periodo en donde la inflación fue muy bajita y me da un crecimiento promedio en esos 15 años del 8.5. ¿Cuál es el tema? El tema es que, ¿y entonces quién escoge ahí? Porque es que ahí nadie está escogiendo para exigir que efectivamente lo que se está recibiendo es lo correcto, porque no hay castigo. Cuando usted como empresario va y ofrece algo y usted no está entregando el valor suficiente, a usted lo cambian. La libertad, lo bonito. Entonces a mí me exigen que yo tengo que estar trayendo lo mejor posible para que usted, hoy, como está estructurada la manera de funcionar, pues sí, hay unas elecciones y es el ejercicio político y está bien, pues, o sea, la democracia y con sus virtudes y sus defectos, pero entonces no hay posibilidad realmente de intervenir y que eso tenga, los americanos lo llamarían el feedback loop, que es como ese círculo de retroalimentación de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, sino que aquí entonces toca esperar pues 4 años para poder definirlo y entonces los incentivos no están. 29. Entonces resulta que eso va a seguir creciendo y ¿de dónde va a sacarlo? Porque eso no genera. O sea, eso está saliendo de alguna parte. Entonces es que hay un ecosistema de empresas que efectivamente está pagando eso y muchos individuos que están esforzándose y pagando una parte. Pero eso al 28, al 29, créanme. O sea, yo no sé para dónde va. Yo no sé eso para dónde va. Total. Porque además ¿quién está conteniendo? Nadie. Porque no hay responsables. Nadie sufre la consecuencia. No, nadie. Entonces, si nadie
nadie sufre la consecuencia de de un mal acto, entonces ¿cuál es el incentivo de realmente hacer ese control? Difícil. Bueno, Juan Mario Giraldo, also known as barriga de sapo, Sí. él dice que un gobierno responsable y un gobierno que presentara una reforma constitucional para prohibir constitucionalmente el déficit fiscal y para ponerle un tope máximo al crecimiento del Estado, pero que además de esa prohibición vaya acompañada de lo siguiente: si hay déficit fiscal, todo el Congreso y el gobierno debe renunciar. Punto. Para que haya una consecuencia. Claro, para que haya una consecuencia de... Usted es en cualquier empresa, un administrador no administró, pues hay que cambiar al administrador inmediatamente. Usted no espera 3 años. Exactamente, usted pone un gerente. Así es. Y el gerente no le da sino pérdidas. ¿Usted qué hace? Pues lo cambia, punto. Tal cual. Lo mismo ocurre con esto. Pero aquí no, aquí lo premiamos. Y nos inventamos cosas, que aquí vamos a entrar en temas polémicos, pero para eso era este podcast. Como la regla fiscal, que eso es un pajazo. Imagínese que usted tiene una regla fiscal en su empresa. O sea, que usted puede decir, no, podemos dar pérdida, pero siempre y cuando la pérdida esté entre esto y esto no paga, no. Al otro día lo echan. Sí, claro. Al otro día se va. Pero aquí nos metemos en no, lo importante es cumplir la regla fiscal. No. Es que esto es matemática sencilla. Que Thomas Sowell dice, creo que Sowell o Friedman dice, si eso no aplica para su familia, digamos, si son cosas que usted no haría en su familia, que es gastar más de lo que le entra, pues tampoco funciona para el Estado. Punto. Y está pasando en el mundo, Camilo. O sea, lo que está pasando hoy es que efectivamente en muchas sociedades se está gastando más de lo que la sociedad es capaz de generar. Y eso inmediatamente lo que termina cubrir, eso se cubre con deuda, porque hay que cubrirlo de alguna manera. Y el problema es que esa deuda no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar mis hijas o mis nietos si llegan, y yo creo que moralmente eso no es correcto. O sea, uno no debería sentirse con el derecho de dejarle una deuda a alguien que no la creó, por definición. Pero nadie responde. Nadie responde. Porque no hay incentivos para responder, ese es el gran problema. Nosotros en Libertad venimos hablando mucho a propósito del tema de enriquecer y para que hablemos un poquito de eso. Hay que enriquecer a Colombia. Y la única forma de enriquecer a Colombia es enriquecer a cada individuo que vive en Colombia. Enriquecerlo no solamente es que tenga más plata en el bolsillo y le alcance para más, que también, sino que sea una sociedad más, en inglés lo llaman más flourish, que en español pues sería enriquecer, pero es más profundo que eso, ¿cierto? Y es que la gente sea una sociedad más virtuosa, entre otras cosas. Sí. Una sociedad que precisamente, que cada día más entienda que el valor viene de las transacciones y los intercambios libres y voluntarios que siempre son mutuamente beneficiosos. Que la gente entienda que la única forma de enriquecerse tiene que ser sirviéndose a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Y además porque vos te toca lidiar todos los días un poco con eso que hablábamos ahorita, que yo decía, si queremos solucionar todos los problemas, entre otras cosas, vos le dedicas tu vida a solucionar un problema gigante, que es que cada vez la gente tenga más y mejor comida en la mesa y se pueda nutrir mejor y que yo decía, lo que decía en el Leader Lab, lo único que necesita la gente es que no le estorbemos. ¿Cómo hacemos para que no te estorben? ¿Y qué tanto te estorban? No, yo creo que lo primero es muy la conversación de uno con uno y la responsabilidad que tenemos de mantener el foco y la energía en el círculo de influencia. ¿Qué puedo cambiar e influenciar? Porque es la única manera realmente de ir ampliando ese círculo, de poder poner un poquito más de influencia acá o poder generar un cambio acá. Ese es un concepto de Stephen Covey que ha sido transformador para mí también y lo sugiero, y es cuántas personas, estamos hablando de controversias, salir a marchar, pero en el momento en que uno sale a marchar, uno realmente lo que está haciendo es poner su energía en algo que usted efectivamente no puede ni cambiar ni influenciar. Entonces se vuelve un distractor. ¿Cuántos seres humanos alrededor de cada uno de nosotros tenemos que se gastan la vida o en redes sociales o chismoseando o opinando de temas que no podemos ni cambiar ni influenciar, no poniendo energía en las cosas que podemos cambiar e influenciar? ¿Y qué termina pasando con la energía y el trabajo de esas personas o los focos de esas personas? Es que el círculo empieza a pequeñar, a chiquitarse. Entonces se pierde relevancia, se pierde la posibilidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, y en situaciones desafiantes y todo, ¿usted qué hace? Círculo de influencia. ¿Qué podemos cambiar e influenciar? Y vaya hacia adentro. Mi metro cuadrado. Y vamos a hacerlo, mi metro cuadrado, vamos a hacerlo. Ese es uno.
El otro que me parece muy importante es una frase que yo le escuché alguna vez, inclusive por intermedio de alguien, miembro de Libertank, nuestro amigo Carlos Raúl, y es: usted quiere buenos vecinos, sea muy buen vecino. Es arrancar por uno cómo se comporta. Entonces usted honre sus compromisos, usted honre su palabra, usted honre su comportamiento de qué es lo que debe ser. Suficiente desafío tiene uno con eso. Creo que tenemos mucho por conversar y trabajar en la cultura de nuestra sociedad, porque yo sí siento que ha habido una pérdida grande alrededor de muchos valores del esfuerzo y el trabajo y la virtud por un tema del vivo, del avispado. Eso lo diría pues el doctor Juan Luis Mejía. Decía, esa cultura, ustedes no sé, o sea, y uno es consciente cuando lo ve y uno dice, es muy difícil que una sociedad prospere en su potencial cuando hay una cultura del vivo. Cuando alguien se mete en una fila de un taco, en un derrumbe y se mete porque es que es más avispado, ¿o qué? O sea, todos los que estamos aquí en la línea somos menos inteligentes que usted, ¿o qué? O sea, o menos valiosos, o valemos menos. Porque el tiempo tuyo vale más que el mío. Porque el tiempo vale más que el mío. Y son pequeños detalles, pero la colada en una fila. Son cosas menores, pero es un tema de respeto desde esa libertad, pero es que la libertad suya va hasta el momento en que usted afecta y le dice al otro es que usted vale menos o más. No, venga, es que usted es igual de valioso y yo voy a intercambiar con usted, pero desde el esfuerzo y la virtud y la libertad de que usted quiere transar conmigo, no impuesto. No, es que yo porque es que, ¿por qué? Y yo creo que eso hay un trabajo. Yo creo que en Libertank venís trabajando mucho y creo que es algo de las cosas donde yo creo que vale la pena profundizar más permanentemente, porque lo que eso afecta en términos de esas negociaciones y de la creación de confianza, que es fundamental para que esas cosas puedan pasar. Eso es un hándicap que tenemos como sociedad cuando vamos a ir a competir con otros países. Que ahí viene un tema que es el core de lo que nosotros trabajamos en Libertank, y es, a propósito de toda esta conversación de los juegos de suma cero y los juegos de valor, la mayoría de personas en Colombia está convencida que la riqueza es un juego de suma cero y el éxito es un juego de suma cero. Entonces creen que la única forma de obtenerlos, o la única forma en la que alguien lo obtuvo, es porque se lo quitó a los demás. Y entonces, si yo estoy convencido que la única forma que alguien lo obtuvo es porque le quitó a los demás, es decir, que los ricos son ricos, haciendo que los pobres cada vez sean más pobres, la gente cree que la única forma entonces de obtenerlas es quitándosela a los demás. Claro. Y eso lo único que hace es una sociedad condenada al fracaso, porque en el juego de suma cero todos vamos a terminar en cero. Tal cual. Punto. No hay otra forma. Estoy de acuerdo. No hay otra forma. Ahora que estaban hablando, me acordé de algo que yo repito hoy mucho, pero que en realidad es tuyo, pues yo lo cito, que es, porque ahorita estaba hablando un poco de cómo me concentro yo en mi metro cuadrado, qué estoy haciendo, tal. ¿Cuál es el secreto de las brujas? Y ese no es mío, ese es de Piti Parra. Y ahí va uno. Uno es un gorrero de... Así es, tal cual, ¿no? Para dar el crédito que es. Pero hicimos un trabajo en algún momento de liderazgo con él, y él hacía esa reflexión y decía, ¿cuál es el secreto de las brujas y de los brujos? Milenario. Y es a donde usted pone atención, crece. Y eso es increíble, Camilo. Usted empieza a preguntar por un indicador y eso empieza a mejorar. ¿Por qué? Nadie sabe. Empezamos a mirar un tema y a preguntar por él, y inmediatamente, si ponemos la atención ahí, eso empieza a crecer. Para bien y para mal. Claro, si es algo negativo. Si es empezar a decir, vamos a hacer daño, hasta hacemos daño. O sea, eso es, por lo tanto, de ahí la importancia a lo que le ponemos atención, crece. Tengamos las conversaciones que son, pongamos la atención en las palancas que son, y asegurémonos de poner la energía y la intención que es. Porque es que esa es la explicación de por qué es tan importante tener estas conversaciones. Yo siento, y puedo estar totalmente equivocado, y seguramente un historiador, no sé, nosotros tenemos un amigo, Gilberto, que me puede corregir y me dice que estoy equivocado, pero yo siento que el gran problema de Colombia, sobre todo, bueno, para no meternos con errores históricos, dejémoslo en las últimas décadas, es que no tiene las conversaciones correctas.
le pone atención a lo que no debería ponerle atención. Sí. Y estos temas de libertad, de cómo hacemos una sociedad, cómo enriquecemos la sociedad, cómo la hacemos más virtuosa, cómo hacemos que cada uno construya su proyecto de vida, que pueda salir adelante, eso no ha estado en la conversación. Y sobre todo no ha estado en la conversación política. Y no está en la conversación ahora. Nuestro esfuerzo en Libertad todos los días de poner estos temas en la conversación, pero no está. Lastimosamente hoy la gente está muy preocupada. Hay un exceso de preocupación, un exceso de indignación que no se traslada a acción ni a querer actuar. Así es. Pero la gente está muy preocupada y la mayoría de las conversaciones digamos que se resumen en el tema político electoral. Entonces, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser ese líder que caerá del cielo? Esa no es la conversación. ¿Qué valores como sociedad estamos construyendo alrededor de qué marcos? Es la mentalidad, lo que hablábamos, o el mindset, esos lentes para mirar de cómo efectivamente queremos abordar nuestra sociedad. Si hay algo es eso. O sea, no es suma cero, ¿cierto? Es el camino del valor, ¿cómo sumo? Es el tema de mi libertad va hasta el momento en que yo afecto la libertad del otro. Y nada, yo tengo mi libertad y soy responsable por mí. Y cómo, para tener buen vecino, necesito ser buen vecino. Es empezar a tener una conversación muy alrededor de eso, porque mientras que eso se nos vaya yendo es del avispado y de quién tumba a quién y de quién quedó, eso finalmente lo que va a terminar es destruyendo y destruyendo. 18%, vamos en el 28%. Total. Y ahí vamos. Entonces ahí creo que ahí hay un trabajo muy grande por hacer. Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos lo que conversamos. Alejandro Salazar, el consultor de estrategia, dice las empresas son lo que conversan. Yo digamos que fui responsable ahí, me apropié de ese mensaje y lo extrapolé un poco y dije las sociedades son lo que conversan, los países son lo que conversan y uno con uno. Pero es que Martin y McCloskey, que trajimos gracias, entre otras cosas, a Alejo, para que le hagamos aquí un homenaje, y gracias a Iluma, y conversamos con ella, pero ella su tesis principal, después de estudiar la historia del gran enriquecimiento, que es esto que acabamos de describir, de cómo la humanidad se enriqueció en solo 200 años de esta manera, su conclusión es, los países son exitosos no por sus instituciones, no por su calidad educativa, no por la calidad de sus gobernantes, no por su nivel de corrupción. Todo eso es importante, pero hay algo más importante y es cuáles son las ideas que predominan. Las ideas y los valores subyacentes de todo. Ahí están. Exactamente. Y ahí es donde está el trabajo. Y ahí es realmente donde tenemos el desafío. Si me preguntas a mí, ahí es donde tenemos que trabajar más, porque todo lo otro lo podemos resolver y tampoco tan fácil, pero tiene manera de moverse. Pero esa parte de ahí, si no trabajamos en esa dignificación de ese individuo, de cada uno, de la responsabilidad que cada individuo tiene de su propia vida y de agenciar su vida con lo que hace y con lo que le corresponde, que le pasa, y con los desafíos que llegan, porque a todos los seres humanos nos llegan, es muy complejo. Mientras que eso uno se desligue de esa responsabilidad o de esa agencia, pues primero es una lástima porque es una pérdida de una vida que potencialmente puede construir y puede avanzar y puede crecer mucho, pero al mismo tiempo la sociedad también se llena de unas lógicas donde hay mucho saqueador. Total, hay que llamar a la cosa por su nombre, sí. Sin miedo. Sí. En lo que uno pone la atención crece, y esto es lo que le tenemos que poner la atención en Colombia, en cuáles son las conversaciones, las ideas, ¿cuáles son las ideas que predominan? Para ir cerrando, Alejo, ¿por qué crees que hoy hay un exceso de indignación y de preocupación? Lo hablábamos ahorita. La mayoría de la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad muy poquita gente está dispuesta a hacer algo. Sí. Y eso yo creo que es histórico pues, en el mundo, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, en tus colegas empresarios hay mucha apatía, en el sentido de, o más que apatía, porque digamos hay un exceso de indignación, sí. Hay muy baja disposición a hacer, a actuar, a valorarlo. Yo a veces les digo a los empresarios, ustedes se dedican a eso, ustedes lo entienden más que cualquiera, pero uno invierte y uno gasta en lo que valora. Si uno no lo valora, no invierte ahí. Sí. Y no solamente dinero, tiempo, esfuerzo, un montón de cosas. Y si uno en realidad valora la libertad, la capacidad de ser empresario, la capacidad de actuar, pues tiene que estar dispuesto a invertir no solo dinero, sino también tiempo, mente, conversaciones en eso. Sí. Pero la mayoría de la gente no está dispuesta. ¿Por qué crees que pasa eso?
Yo ahí digamos que lo separaría porque hay casos, hay grupos, voy aquí a atreverme a separar varios casos. Unos de ellos porque están tan enfocados en el desafío de mantener vivas sus organizaciones que es lo suficientemente desafiante como para uno decir, vení, ayúdanos en otras ideas y otras cosas. Y yo creo que ahí eso no es menor, porque finalmente esa es la responsabilidad máxima de un empresario y de sobreviva. Mano, o sea, mire a ver cómo mantiene la vigencia de su propuesta de valor, la posibilidad de usted generar valor y que las personas que están contribuyendo, los empleados y los clientes de ahí sigan manteniendo como ese beneficio. Y ese es para mí, ese es el rol más importante. De hecho, te confieso que cuando voy a ciertos espacios algo dice, no, es que los empleados aquí no hacen nada. Y no hacen nada. Usted no sabe, o sea, suficientemente desafío es usted mantenerse vigente y relevante con sus clientes, generándoles valor cuando usted tiene pues Le estaba respirando en la nuca. no solamente, sino un montón de competidores del mundo queriendo quedarse con ese pedazo. Usted tiene que ser la mejor versión. Entonces es un desafío importante. Entonces ahí yo, digamos que cuando hacen un comentario de eso, yo nunca me lo tomo personal. Porque yo digo, bueno, está bien, lo entiendo desde la frustración de la que puede venir, pero al mismo tiempo también hay casos en donde entiendo que detrás hay un tema. El segundo es apatía. Eso sí es muy triste, porque no han entendido su rol. Entonces, si puede y no quiere, yo sí siento que hay ahí cierto nivel de irresponsabilidad. Y yo creo que ahí sí hay un llamado a decir, es que las ideas de la libertad y las ideas del trabajo y el esfuerzo, pues si no son las personas que trabajan en las empresas todos los días tratando de generar ese valor, si no somos nosotros los responsables de efectivamente mostrar que por ahí hay un camino y una posibilidad de desarrollo y de generar prosperidad, pues ese vacío lo van a ocupar ideas que no son y nos confundimos. Y si ese tiempo lo dedicamos a redes sociales, peor, ¿cierto? Entonces, ese es como el segundo grupo. El tercer grupo es literalmente que no saben cómo. Quieren, pero realmente dicen, yo quiero hacer algo que valga la pena, pero no sé cómo, digan, explíquenme cómo. Entonces, yo no quisiera como generalizar todos esos grupos en uno solo y decir, no, es que no, hay de todo. Estoy de acuerdo que esta es una invitación, Camilo, y estamos en esa tarea de involucrar muchísimo más a muchas más personas. Todas las personas que hoy están a cargo de su propia vida son líderes. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad de acompañar al vecino, decirle, apropiese, aquí estoy para si quieren un vientecito de cola que le sirva, está bien, pero asúmase. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad grande. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? En Zamorano, el primer año, esa llegada a un internado medio militar, con esa disciplina en Honduras, con la carga académica y de trabajo, porque se trabaja medio tiempo, fue muy duro. El primer año fue durísimo, sobre todo el primer trimestre. Y después del primer trimestre llego a Colombia, me regreso, y yo llego muy triste y empiezo a contarme un montón de historias y yo me iba a devolver. Y un profesor de la universidad, por coincidencia, compañero de hecho de la universidad de mi padre, me ve caminando un día por ahí y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Y yo le dije, no, hombre, pues la verdad estoy pensando como más bien devolverme, porque pues las comodidades de la casa y pues seguramente yo le estoy haciendo mucha falta a mi papá y mi mamá. ¿Cierto? Le está haciendo mucha falta a la novia. Entonces me dijo, Alejandro, usted está sintiendo lástima de usted mismo. Porque usted puede sentir lástima por cualquiera, pero de usted mismo nunca. Y hasta ese día. Qué frase sota. Qué frase sota. Alejo, mil gracias por este espacio. Usted, muy honrado con esta invitación. De verdad, qué gusto, Camilo. Y por el contrario, una gratitud muy grande a todo el equipo de Libertank por hacer esto posible y poner esto en la conversación. Y pues nada, aquí estamos para sumar y seguir caminando, aprendiendo y desafiando. Hombre, pero antes de irnos, te tengo un regalo. Y es este libro que lo leí hace poco, es una joya que encontré en Chile, caminando por ahí, porque además uno en la vida, uno no compra todos los libros para leer, si los este sí. Pero simplemente por el afán, y además este título me llamó la atención, además es
la Fundación para el Progreso, que es el think tank de Axel Kaiser, amigos, aliados. Y yo dije, esto tiene que traer muchas cosas buenas. Y después cuando uno lee un libro que es bueno, uno tiene que decir, además porque usted me regaló pero esto nada tiene que ver con reciprocidad, sino cuando uno dice, ¿quién es la persona que más puede disfrutar de este libro? Se llama ¿Por qué está bien querer ser rico? Y detrás de eso está eso. Y es que la riqueza bien entendida no es otra cosa que enriquecer a los demás. Y es la única manera, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Entonces, vea. Camilo. Regalito ahí, Alejo. De verdad que. Mil gracias por todo. Gracias. Muy, muy especial. Uy, tuve aquí. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, síganos, sigan a Libertank en todas las redes sociales. Y si les gustó este capítulo, compártenselo a todo el mundo por WhatsApp, por redes sociales, por todas partes. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.